Hola, ¿qué tal? Soy Ceci Rosas, consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana. Y estamos explorando el tema de la huella de abandono, esta sensación de vacío interno que me produce las emociones de angustia existencial y desamparo, donde hay una pérdida del sentido de pertenencia y no sé ni quién soy ni qué quiero. Que cuando fuimos pequeños vivimos muchas experiencias donde yo viví esta sensación de abandono, de sentirme desprotegido, y generaron miedos. Fui acumulando muchos miedos que se fueron algunos tal vez enraizando, otros con el tiempo fui adquiriendo seguridad, confianza y los fui liberando. Y surgieron otros nuevos también a lo largo del tiempo. Hoy en día, ¿cómo son tus miedos? Ya pudiste revisar. Exploramos muchos miedos que podemos tener en la vida. Y cómo esos miedos, yo lo que hago es ante un miedo de siento una amenaza. Y entonces busco cómo defenderme. Ya sea enfrentándolo con violencia, con agresividad, o le doy la vuelta o me paralizo. Y bajo esas tres respuestas básicas, pues yo escojo mis armas, que van a ser mis estrategias de defensa. ¿Cómo voy a actuar cuando me siento amenazado? Vimos toda una gama de estrategias de defensa y donde tú puedes identificar aparte de ellas las que tú tengas. Y si tengo el miedo, ¿cómo actúo? Con autoexigencia, con hiperactividad, con orden, con limpieza, con irritabilidad, con cinismo, con victimización, con justificación. Vimos otras más. ¿Cuáles son tus armas? Y de ellas también manifestamos, esos son tus rasgos que vas adquiriendo y que van formando parte de tu falsa personalidad, lo que tú crees ser, pero que lo estás utilizando para defenderte de un mundo, de un principio de realidad que te hace sentirte amenazado. De ahí hay un rasgo dominante, que es el que más utilizas para defenderte. Y también hay una susceptibilidad, aquello a lo que dices, esto no lo soporto. No soporto que alguien me haga, que me mienta o que me deje plantado. Lo que tú identifiques que sea lo que dices, yo no soporto esto. O no soporto a veces hasta una mirada, o que me digan de cierta forma, o que me descalifiquen en mi imagen. Y dices, no lo soporto. Y se prende este sistema de alarma. Y donde respondes de una manera muy fuerte con este rasgo dominante. Y estos rasgos que vimos a lo que llevan o lo que buscan es controlar. Es una forma de autoafirmarte, de decir, aquí estoy. Pero también es una forma de controlar, de querer controlar, que las cosas se mantengan, que tú puedas tener ese control de lo que sucede afuera, con las personas, con las cosas, con los procesos. Quieres controlarlo. ¿Pero por qué se da esto? Porque en realidad a lo único que necesitas controlar es a ti mismo. Llevar el control de tu propio ser. Cuando tú controlas ya tu propio ser, ya lo que sucede en el mundo ya no te afecta. Ya lo puedes manejar de otra manera porque ya no es amenazante para ti. Ya te sientes con confianza. Para esto lo que necesitamos precisamente es, pues, cómo desmantelamos todo esto. Si ya tengo toda una gama de rasgos de mi falsa personalidad, tengo uno que es el dominante. Ya identifiqué a qué soy susceptible. Ya sé que eso está conectado con la huella de abandono, pero ¿y ahora cómo deshago todo esto? ¿Cómo voy avanzando? Eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Y te pido que
Exploremos la siguiente lámina. En este esquema podemos ver la síntesis de lo que sería el desmantelamiento de todo este sistema. Cómo desmantelamos al imaginario con su falsa personalidad. Si observas, en la parte superior está la huella de abandono que representa la carencia o el exceso en las 7 fuentes. El cómo percibiste tú el afecto, el apoyo, la comprensión, el placer, la inspiración, el conocimiento y el reconocimiento. Todos pasamos por ahí, porque todos nos desprendimos de un núcleo materno y vivimos una experiencia de los primeros años de nuestra vida, y ahí fue donde se marcó estas carencias y estos excesos. Y después ya nada más nos venimos proyectando hacia afuera. Esta huella que genera esos miedos y esa zona de miedos con su rasgo de defensa que forma mi falsa personalidad para defenderme de lo que vivimos de pequeños, están amarrados a un rasgo dominante. Entonces aquí vemos cómo está la huella arriba y se guían hacia el rasgo dominante. Y por el otro lado también tenemos que frente a esa zona de miedos, pues se da una susceptibilidad, aquello a lo que más miedo tengo, lo que no quiero que me hagan, lo que no soporto, y donde se enciende este sistema de alarma. Hay un estímulo, se prende ese sistema de alarma con la susceptibilidad que está ligada directamente a la huella de abandono, alguna de las carencias o excesos que yo tuve, que tengo ahí marcados, y yo respondo, hago una reacción con el rasgo dominante. Y entonces empiezo con este círculo de estímulo-reacción. Ante algo que ocurre en mi principio de realidad, algo lo detona mi susceptibilidad, exploto o imploto según sus características, pero va directo a la huella de abandono, aquello que donde me está doliendo, y reacciono. Aquí recuerda, el imaginario no tiene opción, solamente tiene reacción. Y entonces estímulo, reacción. Viene el estímulo de una manera a veces en que ni siquiera ya la captamos. Necesitamos cobrar conciencia en qué momentos y qué detona esta susceptibilidad. ¿En dónde está pegando exactamente de mi huella de abandono? ¿Y cuál es mi rasgo dominante? ¿Cómo estoy respondiendo? Y ver cómo a veces pareciera que te estás brincando directamente de la susceptibilidad al rasgo dominante, porque la respuesta es tan rápida, tan inmediata, porque este imaginario, recuerda, solamente es reactivo, no piensa. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una emisión de juicios. Cuando sucede algo afuera en el principio de realidad, yo lo juzgo. Y traigo ya ahí un prejuicio, una predisposición perceptiva de lo que está sucediendo afuera, y ya no veo en sí a la persona o al objeto o al proceso. Ya no veo eso, veo ese condicionamiento que yo tengo guardado sobre cómo deberían o cómo son las cosas. Y respondo de manera inmediata, ya sin pensarlo. Lo juzgo, traigo ese prejuicio, esa predisposición perceptiva, y ya sí veo todo lo de afuera, así lo califico y reacciono. Entonces, si me enseñaron que las personas de color son malas, pues yo ya no veo a la persona, ya lo traigo ahí grabado en mi memoria, y cuando veo una persona de color, reacciono con miedo. Y ahí es donde vemos precisamente este mecanismo de cómo emitimos los juicios por todos nuestros condicionamientos.
Por eso es muy importante trabajar en la cancelación del juicio, trabajar en ver el hecho en sí, lo que está sucediendo allá afuera, cancelando el juicio, porque si no voy a seguir viendo a través de la misma ventana. Y si alguien me dijo, esto es rojo, y yo digo, no, yo lo veo verde, pues vamos a empezar a tener contradicciones. Y yo voy a reaccionar a como yo veo en mi ventana. Si yo veo verde, ahí me quedo en esa postura y no reacciono de otra manera y no me abro a otras posibilidades. No cambio mi predisposición perceptiva. Y para esto puede ayudarte mucho la meditación. El que tú te centres en ti mismo y aprendas a captar lo de afuera tal cual es. El que tú aproveches esa capacidad de describir los juicios de hecho, donde nada más observas, descubro y describes, y con base en eso ya puedes decidir y elegir qué quieres y qué no, en completa paz. Esto es aprovechar esa capacidad crítica y autocrítica que tenemos y no perdernos en el juicio de valor, donde calificamos o descalificamos con base a si está bien, está mal, si está feo, si está bonito, si es bueno, si es falso, si es verdadero. Por otro lado, también es muy importante que revisemos la condición de actante y función que vemos aquí en la figura en la parte central. Todo lo que ocurre en nuestro principio de realidad lo hace o lo ejerce un actante. Un actante es todo aquello que está produciendo algo que me está removiendo mi conciencia. Pueden ser personas, cosas, un proceso, animales, una cuestión de la naturaleza, algo que sucede en el principio de realidad que es un actante. Él nada más va a realizar algo en el principio de realidad afuera de mí. ¿Para qué? Para que se cuestione mi conciencia y para que yo revise cuál es mi forma de responder ante eso que sucede afuera. Por lo tanto, tiene esa función. Un actante que tiene una función. Y ya no lo veo como, es que fue mi papá que no me quiso, es mi mamá que me regañaba mucho, el jefe que me exige demasiado, o el novio que me deja esperándolo horas, o la lluvia que dañó mi casa. Ya no lo veo de esa forma, sino que es un actante. Esto que está allá afuera es un actante realizando acciones cuya función es que yo al percibirlas me cuestione mi conciencia y pueda definir y yo cómo respondo. Respondo desde el miedo, con toda la gama que ya tengo de estrategias de defensa, de forma reactiva, o respondo desde el amor. Vamos a revisar qué tengo que hacer ahora precisamente para desmantelar todo este sistema. Vamos a empezar a trabajar con lo que es la susceptibilidad y el rasgo dominante. Y bien, ya que tienes identificada esta susceptibilidad y este rasgo dominante, ¿cómo lo vamos a trabajar para poder desmantelar esta estructura que tiene nuestro imaginario en conjunto con la huella de abandono? Vamos a observar, si ya tienes definido tu rasgo dominante, vas a aplicar la autoobservación, este proceso de autoobservación, donde tú te miras a ti mismo, te percibes a ti
percibes el principio de realidad, el segundo paso, y el tercer paso, percibes cómo incide el principio de realidad en ti. Y aquí se trata de que si ya identificaste tal vez tu rasgo dominante sea la irritabilidad, entonces vas a tomar una tarjeta pequeñita, que puede ser como tú gustes, de este tamaño, o algo que te sea práctico traer, que busques tú como la manera de llevarlo a cabo, pero es muy recomendable esto, y tú precisamente aquí le pongas irritabilidad. Y lo que vas a hacer es, cada vez que te caches con esa respuesta ante el principio de realidad, vas a poner una cruz. No te vas a juzgar porque te enojaste. No, simplemente alguien llegó tarde y eso te provoca irritabilidad, una cruz. Al contrario, alguien llegó muy temprano y eso también por alguna razón te causa irritabilidad, una cruz. O alguien dejó sucio o mal acomodado tal cosa, y lo mismo. Y tú reaccionas igual con irritabilidad, marcas una cruz. Cada evento donde tú te observes con esa respuesta, con ese rasgo dominante, vas a marcar cruz. Y no te vas a juzgar, vas a cancelar el juicio. El juicio a ti mismo lo vas a cancelar. Nada más anota la cruz, la guardas y continúas con lo que estás haciendo. Y así, al término del día, vas a revisar cuántas cruces tuviste. Y lo vas a observar, vas a tomar conciencia de la cantidad de veces que estás incurriendo en ese rasgo dominante. Y cómo es reactivo. Te vas dando cuenta que no es algo que tú estés pensando o analizando, reflexionando, no, se da. Simplemente se da. Pero ya a la hora que tú lo registras, es como un espejo. Por eso este se llama tarjeta especular y es como un espejo. Te ves aquí. Te ves en tu actuar. ¿Cuántas veces actué con irritabilidad ante lo que ocurría en principio de realidad? De distintas maneras. Hay veces en que la irritabilidad es poquita o hay veces que es muy fuerte, pero tú dices, pues yo reaccioné así. Y eso te va a ayudar, si lo haces todos los días, de una forma muy rápida, a que canceles, a que vayas eliminando ese rasgo dominante, por un lado. Por el otro, es que tú vayas tomando conciencia. ¿Y por qué? El porqué de ese rasgo dominante. ¿Cómo está amarrado a la susceptibilidad? Que tú vayas identificando de dónde viene. Cuando tú te enojas, ve observando de qué te enojas, para que vayas identificando con qué lo estás asociando de tu memoria. Con qué eventos de tu memoria donde tú sentiste que algo te faltó, alguna parte de tu huella de abandono te tocó. Dijes, es que cuando yo era chico no pasaban por mí a la escuela, me dejaban ahí y yo me sentía abandonado. Y que ahí respondía yo, pues respondía con irritabilidad, me enojaba. Y entonces en tu vida, cada vez que alguien no llega a tiempo, puedes estar respondiendo de la misma manera. Y ahí es cuando empiezas a unir la situación. ¿De dónde viene esta susceptibilidad? ¿De dónde se dio su origen? ¿Con qué lo estás asociando? Porque dejas de ver la realidad en sí y te identificas con aquello que te sucedió en algún momento de tu vida y que te dolió mucho. Y entonces dices, pues sí, en aquel momento mis papás, por alguna razón, pues no podían cumplir en el tiempo de irme a recoger. Y yo estoy respondiendo ante cualquier persona que haga algo similar, respondo de la misma manera.
y ya le vas tomando forma. Vas uniendo, decir, pues sí, estoy respondiendo con irritabilidad porque me estoy identificando con esa situación que yo tuve en algún momento de mi vida, que pudo ser cuando estabas pequeño, pero a lo mejor tienes huellas que se formaron en otras etapas de tu vida y pueden estar ligadas. Entonces ahí es donde tú ya empiezas a revisar con qué lo asocias. ¿Por qué tendrías que enojarte porque alguien llega tarde? Sí habrá que establecer límites, pero eso no implica que te tengas que estar enojando todos los días con cada persona. Imagínate si de ti dependen 15 personas y con las 15 te vas a estar enojando porque llegan tarde. Estás yendo contra ti y no estás definiendo bien cómo se maneja el horario, por ejemplo, en la cuestión laboral. Entonces, ¿cómo resuelvo el problema? ¿Cómo establezco límites? Pero, ¿y cómo resuelvo el ya no responder con irritabilidad? Pues lo voy registrando mi rasgo dominante y voy revisando si esto me pega en mi susceptibilidad porque se asocia a aquello. No, pues aquello es otro evento que seguramente hay que trabajarlo de manera independiente, pero aquí en el principio de realidad ahorita ya no tengo por qué asociarlo de la misma forma. Son cosas diferentes, situaciones diferentes. Pero eso sí, eso que sucede afuera, pues precisamente está sirviendo para que yo me cuestione mi conciencia y pueda definir y observar qué respuesta estoy dando a mi principio de realidad. Y ahí es donde tú te puedes preguntar, ¿quieres seguir respondiendo de la misma forma siempre? Cuando identifiques cuántas veces respondiste con cierto rasgo dominante, es decir, pregúntate, ¿y quieres seguir así? Y cuando identifiques la susceptibilidad, igual, ¿quieres seguir respondiendo de manera inconsciente ante el principio de realidad porque te está recordando algo que te sucedió tiempo atrás y que no has resuelto? ¿No? Mejor cada cosa la resolvemos en su debido espacio. Haz este ejercicio y revisa realmente cómo te va ayudando a obtener una mejor calidad de vida y una mayor paz. Y te ayuda a conocerte mucho, a que tú vayas trabajando todos esos rasgos que tienes. Y empieza por el dominante y vas viendo cómo, si se va desarticulando el rasgo dominante, muchos de ellos empiezan a perderse en el sentido. Ya no le ves caso. Y después puedes retomar algunos, quiero trabajar este y quiero trabajar este. Y te puedes dar cuenta que a lo mejor tienes otras susceptibilidades por ahí que son importantes que también vayas revisando. Recuerda anotar todo lo que encuentres en ti en tu bitácora personal.